es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Vamos a hablar esta tarde, amados hermanos. El tema es religión o cristianismo verdadero. ¿Qué es usted? ¿Es un religioso o es un cristiano verdadero? Y eso lo podemos nosotros citar en base a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 39, dice la Biblia. Oiga bien, esta es palabra de Dios. Dice así, Juan 10, 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Amado Dios y Padre bueno, qué urgente, qué importante es que la iglesia, tu iglesia, aprenda a ver el peligro de perder la fe verdadera y acomodarse a una forma religiosa, una forma falsa de vivir el cristianismo. Dios mío, ayúdanos a poner atención a esta advertencia espiritual, y que tu iglesia, mi Dios, realmente esté convencida de ser cristiana verdadera y no una de las muchísimas miles o millones quizás de religiones que se levantan como cristianas pero no lo son. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que lo entendamos, que lo creamos y que lo obedezcamos para gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos, Jesús dijo claramente en Mateo 16, 18: tú eres Pedro,
y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esas son palabras que nacieron de la boca del Señor Jesucristo. Y Él es el edificador de la iglesia, pero a nosotros nos dio la comisión de anunciar el evangelio verdadero, de anunciar la reconciliación del hombre con Dios a través de la fe en Jesucristo, en su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero, amados hermanos, muy pronto la iglesia se dio cuenta de que es difícil ser cristiano verdadero. Ser falso cristiano es bien fácil. Ser cristiano verdadero es difícil. Repita eso. No le oigo. Es decir, para que vayamos calentando motores, ¿ok? Entonces, es difícil. Jesús le llamó al camino del cristiano camino angosto. Camino angosto, no ancho, sino que angosto. Y dice que para ser cristiano verdadero es necesario negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz cada día y así podemos seguir a Cristo. Esas no son invenciones mías. En Lucas 14, 26 y 27, ahí está escrito. Entonces, no diga el pastor nos está asustando o nos está amenazando. En ninguna forma, le estoy solamente diciendo lo que la Biblia nos enseña. Entonces, y además de eso, de las palabras que dio nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos manda a vivir en el Espíritu y no en la carne. Total, que solo son mandamientos difíciles esto de ser cristiano. Y usted puede decirme, mire, yo voy a una iglesia y a la vuelta de mi casa y ahí no le piden tantas cosas a uno. Es que no las pido yo, las pide Dios, las pide el Señor. Mi trabajo nada más es explicarle lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, amado hermano, como ese camino solo lo podemos seguir los verdaderos redimidos, los verdaderos salvos, los verdaderos nacidos de nuevo. Entonces, oiga bien, el Señor Jesús nos enseñó a creer en Él como dicen las Escrituras. Entonces habló de la posibilidad de creer en Él, no como dicen las Escrituras, sino como la gente inventa lo que es creer en Jesucristo. Y amados hermanos, ante lo difícil entonces que resulta para muchos seguir el camino del Señor Jesucristo, seguir el verdadero evangelio con sus reglas bíblicas, entonces muchos han cambiado, eso es el origen del evangelio, han cambiado su rigor, su demanda cristiana de santidad y la han rebajado. Entonces dicen, no hombre, este evangelio que predica Jesús es muy difícil. ¿Y quién lo va a poder seguir? Total, no puedo tener ni siquiera un mal pensamiento, fíjense, ni siquiera un mal deseo. No me puedo pelear con nadie. Ya no puedo decir malas palabras y ni siquiera me puedo echar las heladas a escondidas. No, hombre, para ser cristiano así, mejor no soy cristiano. Así ha dicho usted. Pero, amados hermanos, quiero que sepa que esa forma de vivir el cristianismo, esa forma fácil de vivir el cristianismo, no es cristianismo verdadero, sino que a eso se le llama religión. Religión es la manera que el hombre ha inventado para tener comunión con Dios, pero no está apegado a lo que la Biblia dice. O sea, usted, mire, las religiones lo mandan al cielo a uno sin cumplir los requisitos de Cristo.
Total que cuando la persona muere en una religión, muere creyendo que va derechito al cielo. Y se topa al otro lado que el propio Señor le dice: hey, apártate de mí, hacedor de maldad, yo a ti no te conozco. ¿Y este quién es? No, porque, amado, la religión le enseñó que así como estaba bien. Tranquila, tranquila. No, el pastor de la iglesia dice una cosa: no, niña, ¿cómo te vas a condenar? Solo porque tenés dos maridos, no creo que el Señor te condene por eso. No, niña, ¿y qué tiene de malo? No, si, vaya, tú pues haciendo un negocio estabas. Eso se llama estafa. Pero él que vive en religión puede estar estafando y siente que se va al cielo si se muere. Pregunta: ¿es usted uno de esos religiosos? Porque, amados hermanos, ese camino falso que lleva, por supuesto, a la condenación y que se llama religión, lo vivieron. ¿Sabe? El mejor ejemplo bíblico de religiosos son los fariseos. ¿Ha oído hablar de los fariseos? Los grandes religiosos que chocaron, oiga bien, chocaron contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y, amados hermanos, la confrontación que los fariseos tuvieron con el Señor Jesús es porque ellos, como buenos religiosos, habían inventado métodos mentirosos para tener a la gente engañada. Oiga, y eran judíos. Y les decían: no, tienes que cumplir todos los ritos de la ley para ser salvo. Y a este Jesús mentiroso no lo queremos acá. ¿Y qué terminaron haciendo los religiosos con Jesús? Lo mataron. ¿Por qué? El odio que provoca la palabra al religioso lo llena de ira. ¿Se acuerda que hay unos pasajes bíblicos que dicen que los fariseos rechinaban los dientes de furiosos contra Jesús? Porque hay un choque espiritual entre la religión y el cristianismo verdadero. La religión lleva al infierno y el cristianismo verdadero es el único camino al cielo. Ok, usted dice que es cristiano verdadero. Hay que probar, porque ¿sabe dónde está la mayoría de religiosos? En las iglesias evangélicas. Yo no le estoy hablando de religiosos que van a la catedral, no le estoy hablando de esos. Le estoy hablando de religiosos que quieren vivir el cristianismo como ellos dicen, como a ellos les parece, como a ellos se les imagina. Y casi le dan la orden al Señor: Señor, si me muero, llévame al cielo. ¿Oíste? Y la congregación dice: pastor, qué ungido, hasta le habla de tú a tú al Señor. Ese es un hijo del diablo que está predicando haciéndose pasar por pastor. ¿Entiende? ¿Dónde está el mayor número de religiosos? Entonces, amados, tenemos que tener cuidado. Recuerde que el propio Señor dijo que en la iglesia va a haber trigo y cizaña. ¿Sí? ¿Quién es trigo? Bueno, hay cabritas y hay ovejas. ¿Quiénes son los cabritos de la iglesia? Amado hermano, mire, mi deseo es sacarnos del engaño religioso, porque en las iglesias evangélicas se han inventado tantas falsedades y dicen que así dice la Biblia, y la Biblia no dice. Que, amados, usted no tiene garantía de salvación solo porque va a aquella iglesia evangélica. Es que iba un montón de gente, pastor, y viera que alegre los cultos. Vaya. Se entiende que usted viene a la iglesia no a divertirse. Se entiende que usted no viene a oír los últimos chambres de la semana.
Se entiende que usted viene a la iglesia a escuchar con atención el mensaje de la palabra de Dios y a poner sus barbas en remojo. Porque, amado, así, un paréntesis, ¿a quién le está cayendo este mensaje? ¿O me habré equivocado de mensaje? ¿Es para usted? ¿Es para usted? Y también es para mí. Imagínese la sentencia que el Señor le da a los maestros en Santiago. No se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Si yo, amado hermano, le hablo palabra mentirosa y la convenzo de que es verdadera, ¿cómo me va a ir a mí cuando llegue a dar cuentas a Dios? ¿De qué me sirvió estar en este púlpito? ¿Para condenarme por mentirle? ¿Quiere que me vaya al cielo o al infierno? Entonces crea la palabra que le estamos predicando, ¿ok? Hermanos amados, Jesús, mire, hay un pasaje bíblico que es bien retador, Mateo 23. Y ahí, si usted tiene Biblia de estudio, va a ver que todas son palabras de Jesús. Y es probablemente la advertencia más clara que la Biblia da acerca de la religiosidad y sus peligros. Los fariseos eran religiosos fanáticos. Jesús tuvo todo su ministerio un enfrentamiento con ellos por causa de la verdad. Entonces Jesús le mostró a los fariseos sus pecados y además les anunció mayor condenación. Fíjense cómo habla Jesús a los fariseos. Hablo al equivalente de aquellos que se visten con unas grandes vestiduras, con sotanas, con cucuruchos, las cosas, y algunos pastores que se ponen un montón de disfraces para parecer espirituales. Y amados hermanos, no estamos en contra de la vestidura cultural, pero sí estamos en contra de la vestidura religiosa, para hacer parecer al hombre santo sin serlo. Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué le parezco yo? Yo soy el pastor de esta iglesia. ¿Le gustaría verme con una sotana y con un cucurucho? Voy a parecer cardenal y me los como a un montón de esos, porque uno tiene su planta también, ¿o no? Y eso me añade virtud. No, amado hermano, pero usted ya no va a decir el viejo Aparicio está predicando, sino que su santidad Aparicio. Hermano amado, ¿se da cuenta que la religión es un circo? La religión no tiene un mensaje consistente, sólido, firme para salvar al pecador del infierno eterno. El evangelio verdadero, el cristianismo que predicamos, ese sí, pero ese cristianismo es difícil. Ese cristianismo hay que morir a uno mismo, hay que renunciar a uno mismo. Hay por lo menos un amén. Porque ese es el camino para ir al cielo. A mí no me estén pidiendo que llegue a predicar a funerales y que diga el muertito se fue al cielo. No lo voy a decir, porque si no me consta, y no me puede constar, entonces, porque caras vemos, evangelio no sabemos. Y entonces, amados hermanos, quiero que vean que es peligroso adulterar el evangelio para suavizarlo, para hacerlo cómodo, para decir, sí, hiciste ese pecado, pero no cuenta, Dios entiende. ¿Qué va a entender Dios con tu pecado o con mi pecado? ¿Lo va a pasar por alto? ¿Lo va a pasar por alto? No, entonces vamos a dar cuentas. Entonces lo mejor es cuadrarme delante del Señor y decirle, Padre, que se haga su voluntad. Los religiosos rezan el Padre Nuestro y dicen, Padre, hágase tu voluntad, pero solamente son palabras.
Y muchas palabras que damos desde los púlpitos cristianos, amados, terminan siendo solo eso, palabras. ¿Quiénes abrazan la religión? Amados hermanos, lo dice claramente la Biblia. ¿Quiénes prefieren la religión? Lo dice el Señor, Juan 10, 26 y 27. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, o sea, los que somos ovejas de Jesús, oímos la voz del Señor y el Señor nos conoce y nosotros lo seguimos. Así dice tu Biblia. Entonces, pregunto, ¿ustedes oyen la voz de Dios? Dice el Señor que Él conoce sus ovejas. Yo quiero que el Señor me conozca a mí. Lo menos que yo quiero ser es oveja del Señor. Y seguirlo. ¿Seguirlo por cuál camino? Por el camino angosto. El Señor no me va a llevar, hermano Víctor, por el camino ancho, jamás. Y uno piensa que, uy, qué duro el Señor. ¿Y por qué me tratas así? Porque te llevo al cielo. Hay gente que quiere una vida colchonada aquí en la tierra y cielo seguro. No se puede, amados. Todos los que quieran vivir piadosamente, le dijo Pablo a Timoteo, van a padecer tribulación, persecución. Esa es la ley del evangelio verdadero. ¿Cuál evangelio quiere que le enseñe? ¿El verdadero o quiere que le disfrace el evangelio? ¿Ah? Y se lo hago suavecito, suavecito. Mejor le digo lo que es verdad, ¿verdad? ¿Con qué ojos me están mirando? Si esta es palabra de Dios, hermanos. Pero, oigan bien, los que no son ovejas del Señor prefieren llamarse ellos mismos ovejas sin serlos, pero el Señor no los reconoce como ovejas porque no oyen su voz. ¿Oís la voz de Dios? Qué terrible, ¿verdad esto? Pero eso es lo que dice la Biblia. Abrazan la religión los que no dan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor? O Juan el Bautista dijo, es necesario observar en ustedes frutos dignos de arrepentimiento. Y amados, rápidamente les digo, arrepentimiento es cambio de vida. Dejar, vaya, el arrepentimiento es, yo he ido toda mi vida caminando para acá y el arrepentimiento es y ya no seguir caminando donde iba, ya no seguir de mentiroso, ya no seguir de lujurioso, ya no seguir de envidioso y todos los osos que usted se recuerde. Chambroso también. Y habrán chambrosos en San Vicente, hija. Amados hermanos, el chambre no es para cristianos. La calumnia, la mentira, la hipocresía no es para un cristiano. La oveja rescatada del mundo llega así toda sucia. La sangre de Cristo la limpia de la chambrería y de aquí en adelante ya no va a seguir siendo chambroso. Pero te limpia el pecado el Señor para seguir haciéndolo. Entonces, hermano, tiene que observarse un cambio y a medida que vamos avanzando por este camino angosto, tenemos que seguir siendo mejores cada día. Hay gente que ya tiene, desde que yo lo conozco, vino a esta iglesia y no han cambiado, son los mismos. Pónganse de pie los que no han cambiado. Qué pesado está hoy, dice el pastor. Amados hermanos, pero usted, si llega a partir, el Señor le va a hablar. ¿Qué crees? ¿Que le va a hablar como yo le estoy hablando? Allá. Venga. ¿Quién es este? No sé, Señor, vamos a buscar los libros. Y revisaron como 100,000 libros y su nombre no se halló. No te conozco. Y la sentencia para el religioso es la muerte eterna. Mateo 23, 4.
El texto que le acabo de dar, amados, dice que los religiosos le imponen a la gente reglas que ni ellos cumplen. Mire lo que dice el Señor, Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Miren, así hablando en confianza. Hoy vieron en Semana Santa cómo la gente paga por cargar unos grandes moles de madera y van así. Hubo un accidente no sé dónde que saquearon, que las señoras ya no podían. Miren, y yo no vi ahí de un cura cargando. ¿Por qué? No, usted si es piadosa, arrepiéntase y vaya a cargar. Y paga para ir a cargar. Amado, y eso perdona pecados. ¿Quién cree que eso perdona pecados? Esa no es la manera bíblica. Entonces, amado, pero la gente dice, no, es que yo he cometido muchos pecados, sigo cargando y la aguantan. Amado, y no les perdona el pecado cargar el bulto. El pecado, amados, el perdón de pecados es una gracia de Dios que solo por Jesucristo se recibe. Entonces hay que creer en Jesucristo como dice la Escritura, no como la religión inventa. Entonces, por eso es que nosotros no podemos someternos a ninguna regla que no sea bíblica, que no sea dada por el Espíritu Santo. Los religiosos, lo que buscan un religioso es su propia gloria, su propia fama y no la gloria de Dios. Mateo 23 del 5 al 7. Antes dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Vale. Mire, hay una crítica que yo tengo para muchos líderes religiosos evangélicos. ¿Por qué les gusta que les llamen reverendos o doctor o apóstol o patriarca, amados? Si nosotros somos los que queremos estar en una posición de eminencia, somos servidores de todos. Mira, amado, a mí no me gusta que alguien me quiera llamar reverendo, porque reverendo es el que merece reverencia y reverencia solo se le da a Cristo. Entonces, amado hermano, tenemos que ser humildes. La religión exalta al hombre, el cristianismo exalta a Dios. Punto. Y amados, la religión es pura apariencia. ¿Sabe que el Señor le dijo a los religiosos? Sepulcros blanqueados. ¿Vea que sí les dijo? Ahí está, Mateo 23, 27. Le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Los religiosos se caracterizan por la hipocresía, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amado hermano, siempre les he enseñado que tenemos que vivir un evangelio sin máscara. Sin máscara, porque amados, ya nos acostumbramos a disfrazarnos de evangélicos. Entonces usted entonces está abrazando una conducta religiosa. Y lo que estoy pretendiendo con esta enseñanza, amado hermano, es que usted despierte a una realidad espiritual que lo puede salvar o lo puede condenar. O sea, es vida o muerte. ¿Le parece liviano lo que le estoy diciendo? Entonces, amado hermano, ¿quiénes somos los que abrazamos el evangelio verdadero? ¿Se acuerda que dijo el Señor Jesús? Angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que lo siguen. Porque el evangelio verdadero, en el evangelio verdadero, las ovejas oyen la voz del Señor. Nosotros tenemos que oír la voz del Señor, sobre todo cuando nos queremos portar mal
usted va corriendo feliz al pecado y de repente oye la voz del Señor que le dice, ¿a dónde vas? Y usted dice, no Señor, no, por ahí iba solo a mirar. No, usted iba a cometer un pecado, pero el Señor, como usted es de Cristo, usted oyó su voz y obedeció. Amado hermano, el religioso no oye la voz de Dios y no la obedece. Pero, oiga bien, nosotros si estamos en Cristo, tenemos que obedecerle. Porque si solo viene a la iglesia a dominguear, pero en su vida, usted con dinero o sin dinero hace siempre lo que quiere y su palabra es la ley. Amado hermano, usted es religioso, si se muere, dígale eso al Señor allá. Señor, aquí vengo con dinero. No, hermano, no va a alcanzar a decirle nada porque al infierno lo va a mandar. Porque con el Señor no se juega. Mire lo que vino a oír, hija. Qué terrible. ¿Quiénes se arrepienten de haber venido hoy? El Brian dice, no hombre, si está lo que dice la Biblia. Entonces, oigan, pero lo precioso de seguir el evangelio verdadero es tener seguridad de vida eterna. Juan 10:28, lo leemos, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando somos de Cristo, Cristo se encarga de cuidarnos, de que no nos portemos mal, de que no vayamos a salirnos del huacal, de que realmente hagamos conforme a su palabra. Entonces, mire, es cierto, es difícil el camino angosto, pero uno camina seguro, ya sabe que va para el cielo. Pero el que va por el camino ancho, y usted le pregunta, si se muere, ¿a dónde se va? No sé, es que como, pues sí, uno no sabe. Es que deberíamos de saber. Somos de Cristo, oímos su voz, obedecemos su voz. Entonces, amados, usted a mí me puede mentir, a la iglesia le puede mentir, a Dios no se le puede mentir. Entonces, los verdaderamente llenos del Espíritu, a quienes el Espíritu guía a toda verdad y glorificación de Cristo, son los verdaderos cristianos, son los que no son religiosos. El cristiano verdadero, amado, tenemos tentaciones aún quizás más fuertes del promedio, porque el Señor nos usa a través de las pruebas y tentaciones como vehículos para fortalecernos espiritualmente y resistir tanta prueba, tanta tribulación o tentación que ahora mismo nos pueda estar acechando. Entonces, amado, es por el Espíritu Santo que rechazamos toda influencia religiosa. El que no tiene el Espíritu Santo se traga todas las enseñanzas del diablo y dicen que es de Dios. Miren, los fariseos, cuando se enfrentaron al Señor Jesucristo, se ponían de tú a tú con Él. Ajá, ¿y vos quién sos? A Jesús. Vos por el diablo es que haces todos esos milagros. ¿Le dijeron así o no? Amado, ciegos, totalmente ciegos, y ciegos condenados. Y el Señor les dijo, por eso le dijo a Nicodemo, te es necesario, Nicodemo, líder religioso, nacer de nuevo. Si no naces del agua y del Espíritu, no vas a ver el reino de Dios. Entonces, amado, pero Nicodemo a lo mejor era un hombre con un trajecito religioso bien bonito, pero ni por cerca reconoció al Señor, porque no había nacido de nuevo. Entonces, la puerta ancha, amados hermanos, el camino ancho son las formas religiosas que aseguran ser camino al cielo, pero no lo son. La religión miente al querer salvar al pecador, porque al pecador solamente Cristo lo puede salvar, no una religión, no venir a la iglesia. Mire, yo estoy contento de verlos a todos ustedes. Y usted debe haber dicho, ya con tantos días de no venir, mira, tanto tiempo de no ir a la iglesia,
dice la hermana Estercita, y lo que me he venido a cachar, eso es lo que Dios tenía para usted, hija. Hermanos, hablar así como les hablo es hablar con amor, porque estoy hablando con verdad. ¿Quiénes se sienten amados por su pastor? ¿No levantaste la mano? Ok, miren, el evangelio verdadero, el cristianismo verdadero, amados, es el único camino seguro para entrar al cielo cuando muramos. Y todos vamos a morir. Todos. Aquí todos, amados, de aquí a unos 40 años. Bueno, solo Nicole quizá va a estar todavía. Los demás ya vamos a estar ¿a dónde? O en el cielo. Y si no está en el cielo, ¿a dónde va a estar? Entonces, ¿para quién está haciendo puntos usted? ¿Para irse al cielo o irse al infierno? Pues si usted quiere irse al cielo viviendo como el diablo, ¿verdad que no se puede? No. Entonces, amado, los que quieren vivir engañados como los fariseos, que viendo a Jesús no lo reconocieron, amados hermanos, hay gente que en su religión, hay gente que pelea conmigo y me reta. Yo no acepto esos retos, porque, amados, si la gente no es nacida de nuevo, ¿qué me van a argumentar? Si el único camino al cielo se llama Jesucristo, la mamá del Señor no lleva al cielo, aunque muchos lo crean, ni los santos, porque los santos somos los redimidos, no los que una religión constituye. Amado, hay muchas religiones evangélicas que condenan, testigos de Jehová, mormones, adventistas, amados, tienen serios problemas teológicos para entender la salvación. Y, amados, y hay gente que dice, no, es que solo los testigos, 144,000 van a entrar al cielo. Amado hermano, y sáquelos de ahí, solo el Espíritu Santo puede. Pero, amados, tienen seguidores porque ofrecen un evangelio fácil. Todos ellos, miren, quizás me voy a meter en problemas por decir esto, mejor no lo digo, ¿verdad? Las iglesias proféticas que tanto le gustan a la gente, y a mí que me digan, dice el santo que ya estás listo para irte al cielo. Y usted bien feliz, allá me mandaron al cielo, y usted, pastor, me manda al infierno. Yo no he mandado al infierno a nadie, estoy evitando que se vaya al infierno, ¿entiende? Pero porque un falso profeta le diga, cualquier cosa que le diga, todo es mentira. No, si viera que a la fulana le dijo que se iba a casar con Chepe y se casó y por poco la mata, pero dice. Entonces, hermanos, consecuencias de la vida religiosa. Quiero que sepan a quienes creen ustedes que veo yo aquí como religiosos. Pónganse de pie aquellos que piensan que yo los veo como religiosos. Las preguntas que hace el pastor. Hermanos, yo hace un año, yo me acuerdo de esto porque hace un año yo estaba en ese trance de muerte. De verdad, hermanos, si yo estoy vivo, es por milagro, ¿no es cierto, amada esposa? Con mi esposa hoy estamos cumpliendo 45 años de que yo le declaré mi corazón a ella y fuimos novios. Claro, ustedes no conocieron al muñeco de hace 45 años, pero ella... Sí, mi amor, por supuesto que sí. Amados hermanos, pero oiga bien, cuando nos conocimos, ella era de la religión. Creo que fui a Esquipulas más veces que ustedes.
Y a mí no me gustaba. Pero cuando uno anda ahí, detrás de una, vamos pues. Y yo iba manejando a Esquipulas. Y bueno, ahí les cuento otro día esa historia. Pero lo cierto es que vivimos religiosamente. Conozco la religión. Me crié en un colegio católico. Conozco la religión. No le estoy diciendo nada que a mí no me conste. Por eso es que soy serio para advertir de las consecuencias de la vida religiosa. Porque, amado hermano, si la vida del Espíritu no está en nosotros, entonces no somos creyentes. En las iglesias hay dos categorías. Todos son simpatizantes del Evangelio. Algunos han creído, otros no. Algunos son salvos, otros no. Pero, amados, el peligro es que todos los que vienen a la iglesia creen que son salvos y viven como inconversos, pero no son salvos porque no han creído en Jesucristo. No, si yo he creído. O sea, oye la voz del Señor, obedece la voz del Señor. Entonces, amados hermanos, en la religión, aquí puede haber religiosidad. Y no nos estemos engañando. Ya no le va a venir nadie a la iglesia, hermano. Creo que será lo contrario. Mejor venir y ponerse las pilas en cuanto a cómo estoy con el Señor. Porque, amados hermanos, la religión condena porque es un falso camino al cielo. Y esa es suficiente razón para no ser religioso. Las iglesias evangélicas hoy, cada una se inventa su rito. Mire, vamos a tener una pijamada cristiana. ¿Quién quiere ir? Y los jóvenes todos se apuntan porque quieren ver a las hipotas en pijama. Y las hipotas también. Pijamada cristiana. Mire, aquí en el terreno está bonito para una pijamada, pastor. ¿Qué cree que diría yo si me piden permiso para una pijamada cristiana? ¿Digo sí o no? Ya lo saben, por eso es que no me piden permiso para eso. Yo los puedo invitar a orar. Aquí hay espacio bastante para orar. Solo orar, dice el pastor. Solo Biblia. No, hombre. Entonces, si no disfruta la comunión con Dios, la oración, la vida espiritual entre hermanos, entonces usted vive un evangelio religioso. Y eso es peligroso. Amado hermano y hermana, mi deber como pastor es ponerle las reglas claras de salvación o condenación para que usted no diga que no le dijo el pastor, porque a mí me va a preguntar el Señor: nunca le dijiste esto. Y mi deber es enseñarlos. Vaya, para ir terminando, después de todo lo que han oído hoy, pónganse de pie los que estén absolutamente seguros de que si se mueren ahorita se van al cielo. No tan rápido. 1. Oigan, acabo de leer: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, amados hermanos, wow, tenemos crisis. ¿Se da cuenta que tenemos crisis? Porque, amados, si un propósito tenemos como iglesia es enseñarles el camino angosto para que en cualquier momento que Dios nos llame, el cielo sea nuestro destino.